Bueno, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí. Nuestro mensaje al pueblo de Puerto Rico es un mensaje de dignidad ante lo que se nos presenta como una supuesta consulta plebiscitaria. El movimiento independentista nacional ostosiano hace un llamado a todos los puertorriqueños a romper la papeleta de votación que se usará el 6 de noviembre de este año para que el pueblo se exprese en un plebiscito de estatus sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. El plebiscito es un engaño al pueblo que no resolverá nada, porque afirma la colonia y viola el derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños. De hecho, ese evento no es una verdadera consulta plebiscitaria, por no ofrecer opciones descolonizadoras. Si se vota por el sí, gana la colonia, y si se vota por el no, gana la estadidad. Y la estadidad o la anexión significa la culminación de la colonia y la muerte del alma de Puerto Rico. Afirmamos que hay muchas razones para romper dicha papeleta. Primero, porque es un engaño al pueblo de Puerto Rico. Segundo, para que no dejes que te tomen el pelo, que no crean que te están cogiendo de bobo. Tercero, para expresar nuestra indignación por el desgobierno y el abuso a que hemos estado siendo sometidos. Y cuarto, porque lo que no sirve se rompe y se vota. Debemos tener presente que el plebiscito de noviembre avala al anexionismo, el fascismo y al grupo de corruptos y delincuentes que componen este gobierno. Romper la papeleta significa romper el fraude, romper esta farsa, romper esa mentira. La opción que el MIN reconoce como un instrumento verdadero de descolonización es la Asamblea Constitucional de Estatus. En ella, la organización reconoce que es el mecanismo procesal idóneo para atender el futuro de las relaciones políticas soberanas entre Puerto Rico y Estados Unidos, fuera de la Ley de Relaciones Federales y fuera de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Esta iniciativa contribuiría a adelantar la aspiración de este pueblo a la autodeterminación y es el único proceso que no se ha intentado, si bien ha sido propuesto por próceres y patriotas de todas las tendencias y generaciones, desde Eugenio María de Hostos y la Liga de Patriotas a fines del siglo XIX. Nosotros nos proponemos además utilizar este periodo de discusión sobre este mal llamado plebiscito para educar al país sobre esta alternativa de la Asamblea Constitucional de Estatus y por qué no debe ser desviada la atención del país hacia ninguna otra opción que nunca ha resuelto nada para Puerto Rico. ¿Perdona? El día de las elecciones, cuando te entreguen las 4 papeletas, la papeleta que está destinada a este supuesto plebiscito, la vamos a romper y echar en la urna. Que esto es un proceso que no sirve para nada, que no va a solucionar el estatus de Puerto Rico, que lo que hace es distraer la atención del país en algo que no tiene ningún efecto práctico para resolver las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, no puede prestarse para darle legitimidad a ese proceso, por lo menos de nuestra parte, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, no va a recibir la legitimidad de nuestra participación. Si otros se la quieren dar, esa es su prerrogativa. Sobre ese asunto de la legitimidad, otra organización proceso, ¿cuál es la postura del Mira, aquí ha habido diversas ocasiones en que todos los sectores del país, independentistas, anexionistas, estadolibristas, han expresado su inconformidad con el estatus actual. El problema con
esta papeleta es que propone la anexión como solución a la colonia. Y entonces tú de un sitio estás diciendo, no estoy conforme con la situación actual, pero quiero la estadidad como solución a la colonia. Y eso es una trampa. Desde la colonia, aspirar a la estadidad es culminar el colonialismo. Para uno tener, según el derecho internacional, la opción de asociarse o anexarse a otro país, tiene que ser desde una perspectiva de un país soberano, que soberanamente elige la anexión, como soberanamente puede elegir salirse de la anexión. La estadidad no plantea salirse de la estadidad nunca, es para siempre. Y eso no es lo que establece el derecho internacional. Una nación puede unirse a otra, pero cuando soberanamente lo decida puede separarse de esa unión. Interesante, pero en la práctica, Es que es así. posible puede ser eso. Tiene que tener los poderes soberanos para tomar una decisión que sea condicionada. Porque los países soberanos no pueden rendir su soberanía sin restricciones. Tiene que haber siempre la soberanía para deshacer una unión, como la hay en un matrimonio. ¿Ah? Tú te casas, pero te reservas el derecho, si las cosas no funcionan bien, a separarte. Lo mismo tiene que ser con la anexión de una nación a otra. La Asamblea Constitucional de Estatus recoge los poderes soberanos para eso. O sea, no necesariamente tiene que declararse la República de Puerto Rico para tomar esa decisión. Se tiene que reclamar los poderes soberanos para tomarla. Y el resultado de ese acto de soberanía, que es convocarse en asamblea como pueblo, sin pedirle permiso a Estados Unidos. Puerto Rico tiene el poder como pueblo, es un poder natural, un derecho natural a convocarse en asamblea, elegir unos delegados, ponerse de acuerdo y soberanamente hacerle una propuesta a Estados Unidos. Obviamente esa propuesta no puede ser a perpetuidad, porque la soberanía no se puede rendir nunca. Y tenemos que reservar nuestro derecho a romper cualquier relación, sea de asociación o de anexión, con Estados Unidos o con cualquier otro país. ¿Han discutido eso? Sí, estamos dispuestos a someternos a cualquier acto de represión del gobierno de Puerto Rico como resultado de nuestro derecho a la libertad de expresión. Romper la papeleta es un derecho a la libertad de expresión de cualquier ciudadano y así lo sostenemos nosotros. Si quieren reprimirnos por eso, pues estamos dispuestos a defendernos. Bueno, todavía el Partido Popular Democrático no ha definido cuál es su propuesta de Asamblea Constitucional de Estatus. La que nosotros sostenemos y defendemos es la que presentó el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Nosotros la avalamos como una propuesta válida, podría sufrir algunos cambios, pero en esencia lo que propone el Colegio de Abogados de Puerto Rico, que es una entidad que, como tú sabes, agrupa a abogados estadistas, independentistas y populares. Es una propuesta de consenso y esa es la que nosotros como organización independentista avalamos. La del Partido Popular ellos tienen que definirla. Si es la del Colegio de Abogados, perfecto. Si es otro invento y otra cosa, nosotros no estamos con eso. Ahora que este plebiscito, lejos de posibilitar que el pueblo puertorriqueño se exprese sobre el asunto del estatus, realmente complica el proceso de expresión. Primero porque se hace el día de las elecciones, así que eso es un elemento contaminante del proceso de libre determinación. Segundo, porque no es un ejercicio de libre determinación, es decir, dentro de lo que se conoce a nivel internacional y en la legislación internacional sobre los procesos de libre determinación, un pueblo ejerce ese derecho en condiciones de poder ejercerlo, valga la redundancia. Y mientras, y es lo que reconoce el derecho internacional, un país esté sometido a el dominio de otro país, no está en condiciones de ejercer ese ejercicio de libre determinación. Por eso que el compañero Pesquera señalaba que para que los puertorriqueños podamos ejercer la posibilidad de optar
por distintas opciones de estatus, tenemos que estar en condiciones de soberanía. Es en condiciones que le permitan a ese pueblo, lejos de la influencia o de la intervención del poder que precisamente lo ha mantenido sujeto a un dominio colonial, que puede ejercer su libre determinación. Es como si a un esclavo le dijeran, frente a quien lo está esclavizando, que decida si quiere ser libre o quiere seguir siendo esclavo. La mera presencia del señor esclavista tiene un efecto de condicionar la respuesta del esclavo. Así que es un asunto no solamente legal, sino que es un asunto que se basa en la propia experiencia histórica y en la propia evolución de la sociedad cuando se tratan de relaciones de subordinación, como es el caso claramente del colonialismo. Pero entonces este plebiscito no se inserta en lo que el derecho internacional reconoce como un ejercicio de libre determinación, se da en el medio de las elecciones, por tanto deja de ser un espacio o un terreno en el cual los distintos sectores que creen que Puerto Rico debe resolver sus relaciones políticas con Estados Unidos dirigidas a otras condiciones no territoriales y no coloniales, no se crean las condiciones para que eso ocurra. Todo está diseñado para que el proceso complique esa posible salida. Para los independentistas, y es lo que hemos advertido en este pronunciamiento, tiene unos grandes riesgos este plebiscito. La posición del Partido Popular asegura que la estadidad va a ganar en la segunda pregunta, por default. Es decir, si los populares tienen éxito, sus líderes, en la publicidad con relación a su postura, probablemente muchos populares no van a votar en la segunda pregunta, de modo que va a ganar la estadidad. Y si en la primera pregunta ganara el no, que es rechazar las relaciones políticas actuales, los estadistas tendrían un gran triunfo, indudablemente. Porque no, la opción existe, pero el diseño como en estos momentos está, puede anticipar que el resultado va a ser que salga la estadidad favorecida en esa segunda pregunta, porque ya el partido que favorece una de las fórmulas de estatus ha decidido que no va a votar por ninguna de ellas. De modo que no hay que hacer mucho ejercicio matemático para uno saber que la estadidad va a ganar. Y ese diseño entonces favorece que quienes tengan la mejor tajada del resultado político de ese plebiscito son los estadistas. Y si ganara el sí, también pierde el independentismo y pierde todo el pueblo puertorriqueño, porque se está validando continuar con una relación de subordinación reconocida por todo el mundo, pero avalada por unos participantes que le han reconocido a este plebiscito un posible instrumento de descolonización del país. Y nuestra afirmación el día de hoy es que lejos de que sea un instrumento de descolonización, es un instrumento que va a empantanar más la discusión del estatus, va a abundar más y a aportar más al inmovilismo, y si resulta como nosotros pensamos que va a tener la estadidad un triunfo, le va a dar un gran oxígeno al movimiento estadista. Es decir, el plebiscito va a facilitar que más estadistas se comprometan con su partido y con su ideal en el asunto de la solución del estatus político de Puerto Rico. Eso desde el punto de vista de los independentistas. Para nosotros lo que nos interesa es lograr la independencia del país. No va a haber tal confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Primero, que en Estados Unidos no hay interés, ni han mostrado interés en lo que pueda resultar este plebiscito. Esto es un plebiscito que no tiene ningún impacto en los líderes del Congreso, ni en los líderes del Ejecutivo, ni en los líderes políticos, ni en los tanques de pensamiento del gobierno de Estados Unidos. De modo que ese posible choque, esa posible confrontación, a nosotros nos parece que está lejos de la realidad. Eso es un espejismo. La confrontación la puede provocar una asamblea constitucional de estatus, porque ese es el pueblo de Puerto Rico reunido en asamblea y reclamando la solución del problema colonial de Puerto Rico y planteándola al Congreso de Estados Unidos, al Ejecutivo de Estados Unidos, cuáles son las conclusiones de esa asamblea constitucional de estatus. El cuadrilátero lo escojo yo, no me lo escoge el enemigo. Yo voy con el mismo Mike Tyson, pero a una cajera de 100 metros, no a los puños. A los puños pienso que me va a embaratar. Yo voy a la cajera, a ver si acepta mi reto es a la carrera. ¿Y la carrera es cuál? La Asamblea Constitucional de Estatus. Esa es la carrera que yo estoy dispuesto a correr con Mike Tyson.